Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Vamos a estar hablando de un pasaje que para mí ha sido crucial en mi vida. Tuve la oportunidad de predicarlo en Cádiz, así que no sé si alguno ha tenido la oportunidad de oírlo, pero si no, pues lo repetirá. Pero la verdad que este pasaje fue una bendición para mi vida. Pero antes de eso, me gustaría empezar con una pequeña anécdota, contaros una pequeña anécdota. Para comenzar a ilustrar este pasaje, cuentan de que un niño, hubo una vez que le preguntó a su padre, papá, ¿cómo se inician las guerras? Y el padre no sabía qué responderle, no tenía ni idea. Entonces, pues dijo, pues mire, hijo, vamos a coger, como ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Todo empezó porque Alemania invadió a Bélgica. Y en este momento interrumpe la mamá, la madre, la esposa, y le dice, no mientas, di la verdad, eso no fue así. Todo comenzó porque un príncipe fue asesinado. Y a eso que el padre, muy enfadado, muy airado, con aires de superioridad, le mira, le dice, ¿a quién le han hecho la pregunta? ¿A ti o a mí? Bueno, en ese momento la tensión se podía cortar con un cuchillo, ¿no? La mujer guardó silencio, pero salió del cuarto y pegó un portazo que hubo un terremoto en esa casa. Después de un silencio, el padre intentó proseguir para volver a continuar con su discurso de cómo comienzan las guerras. Y el hijo le interrumpe y le dice, papá, no hace falta que sigas. Ya sé cómo se inician las guerras. Esta pequeña anécdota, esta historia, quiero comenzar así para poder hacer énfasis en demostrar que el principal motor de las guerras está aquí dentro. El corazón, el orgullo, el temor al hombre, y eso provocan divisiones. Lo podemos ver en todas las guerras que ha habido a lo largo de la historia. Los conflictos vienen provocados por un ego incontrolable en nuestro corazón. Y hoy vamos a ver el caso de un hombre, vamos a meditar en la Biblia el caso de un hombre cuyo orgullo le impidió tomar la decisión correcta, cuyo orgullo le hizo que tomara una decisión completamente equivocada y no solamente eso, sino que provocó una gran división en todo un gran país. No sé si ya sabéis, pero vamos a ver la historia de Roboam. Y para ello nos iremos al libro de Segunda de Crónicas. No sé si cuántos de vosotros conocéis esta historia, la historia de Roboam, pero a mí me ha pasado que cuando de repente me han hablado de Crónicas, yo no sabía dónde estaba eso en la Biblia. Y yo he tenido momentos donde me han hablado de Crónicas y no tenía ni idea de qué hablaba ese libro. Y una vez, pues empecé a leerlo y de repente te encuentras con que Crónicas empieza con genealogía, el capítulo 1, capítulo 2 también. Venga, el tercer día va a ser distinto. Otra genealogía. Venga, el cuarto, otra genealogía. Y se tira 12 capítulos de genealogía. Entonces, muchos de nosotros, por ejemplo, a mí me ha pasado que, y a lo mejor te animas a terminar la genealogía porque tienes fuerza de voluntad y dices, venga, vamos a seguir. Y luego te das cuenta de que todas las historias están repetidas en el libro de Reyes y en el libro de Samuel. Tú dices, ¿para qué ha sido escrito Crónicas, entonces? Y este es un pensamiento equivocado. Yo lo he tenido. Yo, en mi mayor juventud, lo he tenido y tenemos que entender de que este libro es un libro de inspiración divina. El libro de Crónicas es un libro de inspiración divina. De hecho, no solamente un libro cualquiera, es para los judíos, en los tiempos de Jesús, era considerado el último libro del Antiguo Testamento. Porque era un libro que podía resumir toda la historia del Antiguo Testamento, por lo cual era un libro importante y su autor no sabemos quién fue a ciencia cierta, parece que fue Esdras, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es a quién fue dirigido. Y los receptores de este libro fueron los que volvieron después del exilio de Babilonia. Vale, a lo mejor estás perdido, no lo sé. Algunos estarán, otros no. Vamos a hacer un muy breve repaso de lo que he dicho para poder ubicarnos en el pasaje porque si no, no vamos a entender nada. Vamos a hacer un muy breve repaso
de lo que pasó en Israel hasta llegar a este punto, porque este libro de Crónicas nosotros lo tenemos después de Reyes, pero no está después de Reyes ubicado temporalmente escrito. Es el último libro, debería ser Malaquías en este sentido. ¿Me entendéis, no? Vamos a hacer un breve repaso para los que les guste la historia. En Israel no había rey. No había ningún rey, cada uno hacía lo que bien le parecía, hasta que le pidieron a Dios que mandara un rey. Entonces Dios les dice, yo soy vuestro rey. No, no es suficiente, queremos un rey físico. ¿Queréis un rey físico? ¡Pum! Saúl. Vino Saúl, pasó todo lo que pasó. Después de Saúl, David. Y después de David vino Salomón. Todos estos reyes mantuvieron el pueblo de Israel unido en un solo territorio. Era Israel, aunque habían divisiones internas, pero era un solo territorio, era Israel. Pero luego, después de Salomón, el reino se divide. En la parte del norte llamada Israel y en la parte del sur llamada Judá. Y el reino se divide en dos partes. Y entonces comenzaron a reinar reyes tanto en el norte como en el sur, ¿vale? El problema es que todos los reyes, la gran mayoría de ellos, exceptuando algunos, tanto del norte como del sur, fueron reyes muy malos. Ellos no tuvieron a Dios en cuenta para nada, ellos no tuvieron en cuenta la voluntad de Dios, ellos no tuvieron en cuenta los mandamientos de Dios. De hecho, se hacían dioses, entonces fue un desastre, un caos, y esto provocó el enfado de Dios, porque Dios le mandaba misericordia, misericordia, y el versículo que conocemos todos dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. No dice que Dios no se aire. Dios es lento, pero llega. Entonces llegó. Y llegó el enfado de Dios a tal punto que la tribu del norte, los de Israel, fueron exiliados en el 722 a.C. Se los llevaron exiliados a Siria. Y los del sur aguantaron un poco más. ¿Por qué? Porque en el sur estaba el pacto de Dios. El pacto abrámico, el pacto con David. Entonces aguantaron un poco más, pero igualmente tarde o temprano tuvo que llegar porque vinieron reyes muy malos. Entonces, en el año 550, el imperio babilónico se lleva a los del sur también en cautiverio. ¿Qué pasa? Estuvieron unos 70 años y luego Dios los trae de vuelta. En este momento temporal es cuando se escribe Crónicas. Cuando vuelven los exiliados de Babilonia de nuevo a Judá, a Israel, entonces se escribe Crónicas. ¿Para qué? Para poder hacer un recordatorio, porque si os fijáis, el libro de Crónicas, Primera de Crónicas 1, empieza con genealogía y empieza con Adán. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza haciendo un repaso de todo lo que ha sucedido hasta ese momento. Por eso este libro es tan importante para los judíos. No sé si he perdido a alguien. Espero que no. Vale, hemos hecho el resumen. Entonces, si alguien se ha perdido, pues luego puedes leer desde Génesis hasta Crónicas y se lo encuentra todo. Bueno, vamos a ubicar nuestro pasaje, ¿vale? Segunda de Crónicas, capítulo 12. Este pasaje está justamente después de que Salomón muere, ¿vale? Salomón muere y viene este pasaje, automáticamente. Roboam es el hijo de Salomón que va a ser proclamado rey. Vamos a ir leyéndolo por partes, ¿de acuerdo? Vamos a leer primero 5 versículos, los 5 primeros. Si lo tenéis en vuestra Biblia podéis acompañarme. Dice así, versículo 1, segunda de Crónicas, capítulo 10. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Y vino pues Jeroboam, no liarse con los nombres, está Roboam y está Jeroboam. Y enviaron y le llamaron. Y vino pues Jeroboam y todo Israel. Y hablaron a Roboam, diciendo, tu padre Salomón agravó nuestro yugo. Ahora, alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Y les dijo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. ¿Estáis conmigo? Roboam está a punto, vamos a parar aquí. Roboam está a punto de ser nombrado rey. Era el día de su coronación, era el gran momento de su vida. ¿Os imagináis esto? ¿Cómo puede ser? ¿Os imagináis, por ejemplo, el rey Felipe cuando le tocó ser coronado rey? Tú ese día te levantas y te ponen un poco nervioso, vienen tus sirvientes, oye, ¿qué quieres para desayunar? ¿Quieres un colacao? ¿Quieres una tostada? Te ponen lo mejor, un banquete de frutas tropicales. Tú estás muy nervioso, es el día de tu coronación, te van a nombrar el rey de toda una gran nación. Entonces,
venga, Felipe, vámonos a Madrid, que el pueblo te está esperando. Fue un gran momento. Para Israel fue un gran momento, porque Salomón fue muy grande, tuvo grandes glorias, Salomón. Entonces su hijo no podía esperar algo menos. Y entonces, de repente, algo lo paraliza todo. Si habéis estado conmigo en este pasaje, Roboam fue a Siquem para que le nombraran rey, pero de repente algo pasa. Y cuando lo oyó Jeroboam, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey, volvió de Egipto. Entonces, de repente, se acerca alguien a lo lejos. Tú estás en el día de tu coronación, un montón de personas, todo el pueblo de Israel, un montón de soldados, un montón de gente haciéndote lo típico de ponerte la espada, no sé qué. Y de repente se escuchan voces de lejos, se escucha un ruido aterrador, un ruido muy fuerte, y ves a lo lejos y ¿quiénes son? ¿Quiénes vienen? ¿Un ejército viene a invadirnos? ¿Viene un pueblo a adorar al rey? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando ven que se acerca, se dan cuenta de que era Jeroboam. Jeroboam, si no lo sabéis, fue un siervo de Salomón, el padre de Roboam. Jeroboam fue un siervo de Salomón que se levantó, se sublevó contra Salomón, que lo quiso matar. Y Salomón, ya que tenía más fuerza y más poder, consiguió enviarlos a Egipto, y estuvieron en Egipto hasta que el padre Salomón murió. ¿Me seguís la historia? Entonces, si tú eres Roboam en este momento, tú estás un poco nervioso. Es decir, el que quería matar a mi padre está viniendo. No sé qué planes tendrá, pero no me huele muy bien la historia. Entonces, Roboam está ahí un poco nervioso y ve que le va llegando Jeroboam y llega el ansiado reencuentro. ¿Y qué dice? ¿Qué pasa? ¿Qué le dice Jeroboam a Roboam? Pues leemos el versículo 4. Tu padre, Salomón, agravó nuestro yugo. Ahora, alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. ¿Qué le está diciendo Jeroboam a Roboam? Le está diciendo básicamente, tu padre nos puso mucha carga, tu padre nos quería matar, nos trató muy mal, a tal punto que tuvimos que huir a Egipto y desde entonces estamos allí. Por favor, Roboam, ten misericordia de nosotros y permítenos volver a la tierra de donde nacimos, a nuestra patria. Déjanos volver aquí, queremos estar aquí, por favor, y te serviremos para siempre. Y Roboam, después de pensar un poco, vale, no quieren iniciar una guerra, simplemente vienen a pedir misericordia, pues dejarme 3 días. Y los envía a que se vayan para estar 3 días para decidir y darles una respuesta. ¡Wow! Ha cambiado todo el panorama. Vas a ser nombrado rey y de repente te encuentras con que tienes que tomar una decisión importante. ¡Wow! Va a cambiar todo. Ya no es tan fácil. Te viene la prueba de fuego, te viene algo, una situación que no te esperabas, un problema. Era el día más feliz de tu vida y de repente tienes que tomar una decisión muy importante para el devenir de tu futuro. No eres rey y ya tienes tu primera prueba. Esto es considerado como la prueba de fuego. Es como cuando un chico quiere hacer una prueba de fútbol en el Real Madrid. Te ha llamado el Real Madrid. ¿Qué es lo que te van a hacer antes de cogerte en el equipo? Probarte. Y van a ver cómo haces unos regates, y van a ver cómo tiras a puerta. ¿Para qué? Para saber si encajas, si das el perfil, si das la nota. Pues esto estaba pasando con Roboam. De repente le viene una prueba. ¿Para qué? Para probar si él iba a ser un buen rey o no. Si él iba a seguir los pasos de su abuelo, David, o no. Y le llega la prueba, la primera prueba definitiva, sin estar avisado, sin darse cuenta. Muchas veces creemos que las pruebas vienen, nos avisan, nos dan un par de semanitas para... No. De repente, y tienes 3 días para decidir ahora qué haces. Y nosotros deberíamos verlos así. Nosotros hoy en día, en el siglo XX, deberíamos verlo de esta manera. En el siglo XXI, perdón. Los problemas nos vienen solos. No necesitamos ir a buscarlos, ¿verdad? No necesitamos salir a buscar los problemas que vienen de repente. Y las situaciones conflictivas, y tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Puede ser que inesperadamente llegue tu padre, que no te hablarás con él durante un montón de tiempo pidiéndote algo. Puede ser que un amigo tuyo, puede ser que tu jefe te esté pidiendo que hagas algo ilegal. De repente pasa algo y si no te echan del trabajo. ¡Wow! ¿Qué hacemos ahora? A todos nos pasa, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo voy a responder? ¿Qué hago? Cuando me llega esta situación, cuando me entra la enfermedad, cuando me entra el cáncer, cuando llega el problema, ¿qué hago?
Cuando toca decidir, ¿qué hago? Vamos a ver cómo lo hizo Roboam, ¿de acuerdo? El primer punto era el inicio del conflicto y el segundo es enfrentando el conflicto. Vamos a ver cómo se enfrenta un conflicto, ¿de acuerdo? Leemos, segunda de Crónicas, del 6 al 12 ahora. Entonces, el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, los ancianos: si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Mas él, Roboam, dejando el consejo que le dieron los ancianos, fue y tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo: jóvenes, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: volved de aquí a mí de aquí a 3 días. Roboam ha tomado una decisión: pedir consejo. ¿Qué ha hecho Roboam? Primeramente, ha visto el conflicto, ha analizado el problema, ha visto que tiene un problema real que tiene que resolver. ¿Qué es lo que ha hecho? Primera cosa, pregunta a los ancianos. Mirad, ha venido Jeroboam y me han dicho que tenga misericordia con ellos, que le trate con amor, no como mi padre. ¿Qué me aconsejáis que haga? Los ancianos les responden muy básicamente: trátalos con amor. Trátalos con amor y con misericordia. Y así te aseguramos que te servirán para siempre. Y luego de escuchar Roboam a los ancianos, se da la vuelta y le pregunta a los jóvenes. Pero a los jóvenes yo no me imagino que le preguntara con el mismo respeto que le preguntó a los ancianos. A los jóvenes les preguntó como sus amigos del barrio de toda la vida. Chicos, mira, ha venido Jeroboam y ya sabéis, ha dicho que haga esto. ¿Qué me aconsejáis vosotros? Pues yo te aconsejo, su majestad, te aconsejo que le des más caña, que le trates más duramente, que le des... ¿para qué? Para que tú seas un rey fuerte. Déjate de como decimos coloquialmente, de ñoñerías. No. Sé duro. Si tu padre fue duro, tú tienes que ser doblemente duro. Eso fue lo que le aconsejaron los jóvenes. Bien, tenemos 2 consejos. ¿Tú qué harías? Si fueses Roboam, si ahora mismo estuviesen en la mente de Roboam y estuvieses allí metido, ¿qué harías tú? Es muy fácil decir: yo los trataría con amor, con gracia, qué bonito, y flores y mariposas. Es muy fácil decir eso, pero hay que estar en la situación. ¿Por qué? Porque tomar esa decisión de tratarlos con amor era un sinónimo de debilidad. Pero dejando esa parte y luego lo comentaremos, hasta este momento lo que hizo Roboam, podemos decir que está bien, ¿no? Roboam cogió, vino un problema y pidió consejo, buscó consejo a las personas, va a los ancianos y va a los jóvenes, busca consejo. Eso está perfecto, pero ¿no falta algo? A mí me falta algo, que es la clave, la esencia de la vida cristiana. ¿Qué es lo que falta? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué vas a buscar consejo primero en las personas y no en Dios? ¿Por qué cuando viene tu problema buscas consejo primero en las personas y no en Dios? Si tú, que vas a ser rey, que eres un líder, empiezas así, estás destinado a fracasar. Estás destinado al fracaso. Está muy bien buscar consejo en las personas. De hecho, mirad por ejemplo lo que dice Proverbios 15:22. Pasaje que conocemos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Buscar consejos en las personas es importante, pero buscar consejos en las personas siempre tiene que estar predecido
por haber buscado primero el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios es perfecto, solo Dios es perfectamente puro, perfectamente sabio, perfectamente bueno. Él sabe todo lo que va a pasar, Él lo conoce desde antes que el mundo fue creado. De hecho, si yo ahora mismo me arranco este pelo, que no puedo, si lo hiciese, ese pelo está controlado por Dios de mi cabeza. Él sabe que yo me iba a quitar este pelo hoy aquí. ¿Por qué busco primero consejos en las personas antes que buscarle en el Creador? Creador de las galaxias, de las Pléyades, de los universos, de todo lo que existe. Cuando llega el momento de decidir, hermano, hermana, ¿tú haces lo mismo? ¿Tú haces lo mismo? ¿Tú vas primero a las personas o vas primero al Señor? No me confundáis, ir a las personas está bien, es necesario. Pero primero a Dios, busca a Dios en oración, entrégate de rodillas, clama al Señor y pídele que te guíe. Este es el paso 1, básico, el paso inicial de la vida cristiana. No puedes salir de ahí, si sales de ahí tienes todas las papeletas de chocarte contra la pared. Y hermano, ¿tú lo haces? Cuando tienes que decidir si vas a entrar en una relación con una persona, o cuando tienes que decidir si dejar a tu hijo o a tu hija entrar en una relación con una persona. ¿Oras? Cuando tienes que decidir si vas a mudarte de ciudad o de país. ¿De verdad? ¿Oras o buscas primero a las personas? Cuando tienes que decidir si cambiar de iglesia. ¿Oras? ¿De verdad te pones al Señor en oración? Cambiar de local de iglesia, que como iglesia cambiemos de local. ¿Oramos? Cambiar de trabajo. Eso es muy importante. A veces simplemente cuando viene el trabajo en conflicto, pues decidimos, mira, en este trabajo me van a pagar 2.000 euros. Me van a hacer trabajar los domingos, eso sí, pero cobro 2.000 euros. En este estoy cobrando 1.200 y he hecho más horas. Así que ya está, de cajón. Está cantado, ¿no? Que cobro 2.000. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor no ese es el camino. A lo mejor, si orásemos al Señor, nos respondería distintamente. No lo sé. A veces sí, a veces no. La pregunta es, ¿tú haces como Roboam? O sea, cuando llega el conflicto, cuando llega el problema, cuando llega la situación que decidir, ¿qué es lo primero que haces? Ese es el punto de este apartado. Y créeme que si no apuntas al sitio, vas a fallar. Y por otro lado, bien, primero buscar a Dios en una oración intensa, pero Dios nos ha dejado otros medios de gracia para poder nosotros decidir sabiamente. ¿Cuál es otro medio de gracia? La palabra de Dios. Roboam no se ve en el pasaje, no vemos en el pasaje que Roboam abriera la Biblia y dijera, a ver qué dice la Torá. Vamos a ver el ejemplo de mi padre o el ejemplo de mi abuelo. A ver qué hicieron ellos cuando vino alguien malo a su vida. A ver qué hicieron. No hizo eso. No buscó consejo, no buscó la ley, nada. Simplemente buscó consejo. Entonces, primer paso, vamos a buscar al Señor en oración y en la lectura. Y es verdad que el Señor a veces no nos dice claramente, directamente, tienes que cambiarte de trabajo. No hay un versículo que te diga eso. Pero el Señor nos ha dado sabiduría bíblica para poder entender los principios que aquí están, para poder saber decidir sabiamente. Y después, sí podemos preguntar. De hecho, no podemos, debemos preguntar. A veces vivimos la vida cristiana muy solitariamente y no preguntamos a nuestras autoridades. Si eres hijo, a tus padres. Si eres un adulto que estás en la iglesia, al pastor, a tu mentor, al que te discipula, pregunta. Ese es el camino que Dios nos ha dejado para decidir sabiamente. Leer, orar y pedir consejo. No hay recetas milagrosas. Dios no va a venir con una luz y te va a mostrar el camino que tienes que ir. ¿Derecha? No va a hacer eso. Dios ha dejado medios de gracia suficientes para que entendamos su voluntad. Pero no tenemos que preguntar a cualquiera. Tenemos que preguntar a personas maduras, sabias. Roboam hizo bien. Preguntó a los jóvenes, pero sobre todo preguntó a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Los que tienen 85 años y tienen una barba y están con un bastón? No tiene por qué. Sí, pero no tiene por qué. Los ancianos son personas maduras, que tienen experiencias en el Señor, cicatrices en el Señor. Esas son personas sabias, maduras, que llevan tiempo caminando con Dios, que tienen el temor de Dios en sus vidas. Los jóvenes no tenían esa madurez. De hecho, se puede ver muy claramente los distintos tipos de comentarios que le hicieron unos y otros. Por ello, se debe tener más en cuenta el consejo
los ancianos. Pero bueno, Roboam no preguntó a Dios, no buscó en la Torá, preguntó a los ancianos y a los jóvenes. Yo espero haberte dejado en el corazón el asunto de cómo tomar una decisión sabiamente. Biblia, oración y buscar a las personas sabias. Roboam hizo la tercera, solamente. Pero ¿a quién hizo caso? Preguntó a dos personas, a dos grupos. ¿A quién hizo caso? Vamos a verlo. Tercer punto, la decisión ante el conflicto. La decisión que tomó Roboam ante el conflicto. Versículos del 13 al 15. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Roboam respondió conforme al consejo de los jóvenes. ¿Qué haces, Roboam? ¡Qué desastre! Acabas de ser nombrado rey y ya has cometido tu primer pifiazo. Ya la has liado. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste esto? Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué hizo esto? Pensar por qué hizo esto. Y tiene una respuesta. Porque Roboam quería mostrarse fuerte, poderoso. Un rey no puede empezar mostrando debilidad. Un rey tiene que empezar mostrando firmeza, dureza, que la gente le tema a él, que él era poderoso, que él era el rey de Israel, de una gran nación, que su padre fue muy grande, pues yo tengo que ser más grande como él. Y así es como piensan los necios. Cuanto más duro sea, la gente más me va a temer. Pero es que Roboam, la gente no te tiene que temer a ti, tiene que temer a Dios. ¿Y cómo podía la gente temer a Dios? Ese camino no era el camino. Ese camino llevaba a que la gente temiera a Roboam. Uy, qué miedo de Roboam, que si nos coge nos puede destrozar. No, no es ese el camino. ¿Por qué hizo esto Roboam? Porque tenía un corazón lleno de orgullo, de temor al hombre. Él no quería que le viesen como alguien débil. Él no quería que las personas pensasen que era un rey inferior a su padre. Quería mantener el status quo. Por eso, él tomó la decisión movido por un corazón lleno de orgullo. Él no se puso de rodillas delante del Señor. Porque si lo hiciera, no hubiera decidido hacer eso. Él no se pasó horas delante del Señor, no buscó en la palabra consejos, no buscó el consejo de los ancianos. Es más, ni siquiera hizo caso al propio consejo de su propio padre. Mira, Proverbios 15:1, lo escribió Salomón, su padre. Lo tenía escrito, lo tenía. ¿Qué dice? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo respondió Roboam? Ásperamente. La palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué vas a hacer, Roboam? ¿Cuál es el resultado de tu obra? Hacer subir el furor. Tu padre te advirtió, los ancianos te han advertido, la palabra te advierte y el Señor te advierte y tú decides coger el camino de los inmaduros. Un corazón movido por el orgullo, por el temor al hombre, nunca, nunca, nunca podrá tener bendición de parte de Dios. Nunca. Al contrario, sufrirá las consecuencias y si no las sufre en este momento del tiempo, la sufrirá o más adelante o en la eternidad, pero la sufrirá. Y yo quiero contar aquí un poco de mi testimonio, ¿no? En todo esto, porque creo que es importante visualizar esta historia en algo que se puede plasmar. Yo tenía 16 años y tuve mi primera novia y con 18 tuve la segunda. Yo no busqué consejo. Yo hacía lo que bien me parecía que estaba bien. Yo hacía lo que creía que era correcto. Yo hacía lo más adecuado a mi modo de ver. ¿Y qué pasó? Que fue un fracaso. No busqué consejo al Señor, no pedí consejo a los ancianos, no pedí consejo a nadie. Simplemente era cristiana, yo también, pues venga, vamos a ser novios. Era divertido. Fracasé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que hay dolor. No solamente en mi propia vida y en la vida de las chicas estas con las que yo estuve, sino dolor en las familias, dolor en la iglesia. ¿Por qué? Porque se crean vínculos. Aunque no hagas nada indebido, fuera de lo común, no forniques, no tiene por qué hacerlo para que duela.
Duele, de verdad que duele. Y yo tomé esas 2 decisiones sin contar con nadie. Al contrario, mis consejos, ¿quiénes eran? Personas de mi edad. ¿Qué voy a conseguir haciendo eso? Equivocarme, como lo hice, me equivoqué. Y luego terminan las relaciones y sufres. Pero por el contrario, cuando empecé con Miriam, no tuvo nada que ver, pero nada que ver, hermanos. Empezamos a conocernos y lo primero automáticamente que hice fue orar al Señor, poniendo mis sentimientos a sus pies. Señor, ¿qué está pasando aquí? Ordena tú mis sentimientos, ordena tú mis pensamientos. Y lo segundo que hice automáticamente fue buscar a Jimmy. Cogí a Jimmy por el cuello y le digo, Jimmy, me está pasando esto. ¿Me aconsejas que siga adelante? Sí, vale, puedo. ¿Por qué? Porque tienes madurez, porque tienes ya una edad importante, porque tienes recursos, porque te puedes casar de aquí a poco tiempo, ¿vale? Pues comienzas. ¿Le pregunto a mis padres? Sí. ¿Le pregunto a Moisés? Sí, vale. Entonces comienza. Y le pregunté, no para ser novio, le pregunté para ser amigos. Estuvimos siendo amigos durante 1 año y luego hablé con sus padres también. O sea, el asunto no es, uy, qué bien lo hacen, no, porque fracasé con 16, con 18, pero ahora he entendido que el propósito de Dios es que nosotros hagamos las cosas bien, y para hacer las cosas bien tenemos que buscar consejos de manera adecuada. Primero al Señor en oración y en la Biblia. Segundo, a las personas sabias, a las personas maduras. Yo le pregunté a Jimmy, le pregunté a Moisés, le pregunté a mis padres y le pregunté a sus padres. Personas sabias, maduras, no personas del mundo, no personas jóvenes. Si yo le hubiese preguntado a alguien joven, me hubiese dicho, ¿te gusta? Pues sí, pues empezar a salir. Y si yo hubiese empezado a salir cuando la conocí, al mes, qué desastre hubiese sido. Lo mismo ni estaríamos donde estamos hoy, que nos vamos a casar. Con este testimonio espero que se entienda el asunto. ¿Cómo hay que tomar decisiones de manera adecuada? Cosa que no hizo Roboam. Roboam hizo una pequeña parte y tomó una mala decisión de esa pequeña parte. Así que quiero aplicar a vosotros, y especialmente este es un pasaje que habla a los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque Roboam era un líder. Pero aunque no seas líder de la iglesia, puedes ser líder de tu casa o de tu trabajo. Todo padre es líder de su casa. Todo jefe es líder de su trabajo. Toda madre tiene que liderar sobre sus hijos también. No impongáis vuestro criterio por encima del de todo el mundo. Roboam hizo eso. Cogió el consejo de los jovencillos y venga, los ancianos, los que tienen experiencia, me dan igual lo que digo. No hagáis eso, porque vais a fracasar y vais a hacer daño, vais a sufrir. Y cuando pecamos, no solamente sufrimos nosotros, sufre la iglesia, sufre la familia. Escucha, vuelve a escuchar, vuelve a preguntar, vuelve a pedir consejo, y cuando termines de pedir consejo, vuelve a buscar otro consejo. Pero de personas sabias, maduras, que temen al Señor. Y luego actúa con amor, con humildad. Hacer eso no es debilidad, como pensaba Roboam. Hacer eso es verdadera fortaleza, fuerza. El mejor líder, ¿quién es? El que ama y el que sirve. Roboam no había entendido eso. Roboam no había visto a Jesús liderar. Y cuando tengas que tomar decisiones también, no tengas miedo a lo que la gente pueda llegar a pensar de ti. No tengas miedo a decir, soy cristiano y no voy a las fiestas. Soy cristiano y no me voy a tal sitio. Soy cristiana y quiero criar a mis hijos en un entorno saludable, sano. Soy cristiana y quiero ir los domingos a la casa de Dios. No importa que se rían de ti. No importa que en tu trabajo se rían de ti, de todo. Da igual. No importa, hermano, hermana, de verdad. Cuando tengas que tomar decisiones, no pienses en esto. Tómala conforme a la voluntad de Dios y gózate en ello. Roboam pensaba que le iban a tratar como alguien débil, sin fortaleza. ¿Y qué? Mi fortaleza no viene de vuestra opinión, viene de la opinión del Creador. Esto es lo que hizo Roboam, dejarse llevar por su corazón. No hagas eso. No lo hagas, hermano. Seguir esa vida no tiene bendición, es elegir el camino de los inmaduros. ¿Por qué? Porque Dios es completamente sabio. Dios es completamente perfecto. Ten misericordia, ten compasión. ¿Por qué? Porque hubo una persona que la tuvo contigo. Esto Roboam no lo había entendido. Y hoy quiero también hablar a vosotros un ejemplo de lo que es la verdadera fuerza. Un ejemplo de alguien que era verdaderamente poderoso. En Mateo 20, no hace falta que lo busquéis, lo voy a leer yo. Mateo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo:
¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mas como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, Jesús nos mostró el camino. Roboam no nos mostró el camino, pero Jesús sí lo hizo, porque vino a este mundo para servir, para amar, para dar, para compartir, para tener misericordia. Él vino a este mundo para que las personas pudiesen recibir perdón. Roboam no quería que Jeroboam recibiese perdón. Roboam consiguió que su obra causase una división, como veremos en el último punto de las consecuencias, que lo veremos. ¿Por qué? ¿Por qué causó una división? Porque él era un rey injusto, sin humildad, sin amor y, en definitiva, sin autoridad. Tú no puedes tener autoridad si tú no amas, si tú no sirves. Pero la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario provocó unidad. Ahora podemos decir que somos parte de un mismo cuerpo, de un mismo pueblo. ¿Por qué? Porque Él fue un rey justo. Él fue un rey que no vino para odiar a las personas. Él fue un rey que vino para dar amor, que vino montado sobre un asno humildemente para amar y para servir a las personas, incluyendo que amó a su propio enemigo como a Judas, un enemigo interno. Sabía que era su enemigo y estuvo 3 años caminando con él. Solo por medio de este rey tenemos entrada, acceso directo a la presencia del Padre, al cielo, al pueblo de Dios, donde ya no se nos excluye, donde se nos incluye. Roboam, ¿qué hizo? Excluir. No extiendo misericordia sobre ti. Pero ¿no entiendes que Dios sí la ha extendido contigo? ¿Por qué tú no la extiendes a Jeroboam? ¿Por qué? Roboam puso carga. Cristo se la llevó. Cuando el enemigo quiere poner carga sobre tus hombros, recuerda que Cristo se llevó tus cargas. Eres libre del pecado. Eres libre. ¿Por qué? Porque Jesús se la clavó en la cruz del Calvario. Él murió, Él cargó con todos nuestros pecados para que nosotros podamos ser llamados hoy hijos de Dios, santos y sin mancha, para que fuésemos incluidos en su pueblo. Jesús murió en la cruz del Calvario, y si creemos y nos arrepentimos en Él, tendremos vida eterna. Herencia eternamente, juntamente con Cristo. Esto es precioso. Somos llamados herederos de la gracia y de la vida eterna. Esto es lo que hizo Cristo por nosotros, y espero que podáis visualizarlo claramente. Cuando toque tomar una decisión, piensa en lo que pasó en la cruz del Calvario hace 2000 años. Alguien tuvo misericordia contigo para que tú hoy extiendas misericordia a las demás personas. Vamos a entrar en la recta final y vamos a pasar al último punto, el cuarto. Antes quiero hacer una recapitulación. Lo que hemos visto en el primer punto es que los problemas llegan solos. Era el día de la coronación de Roboam y llegó su problema sin ni siquiera darse cuenta. Los problemas nos llegan solos, tenemos que estar preparados para ello, con una fortaleza interna. Roboam no estaba preparado, porque él no vivía en oración delante de Dios. No estaba preparado, no seguía el camino de su abuelo, no lo hacía. Por eso el problema, el conflicto le sacudió, le dio una paliza. Tenemos que estar preparados para los conflictos. Segundo, tenemos que enfrentar el conflicto sabiamente. Toma decisiones sabias. Pide consejo primero al Señor, a la palabra, y luego a las personas, a los maduros. Y el tercer punto que hemos visto es que podemos tomar decisiones completamente equivocadas porque el corazón está inclinado hacia el mal. Así que tenemos totalmente que cuidar nuestro orgullo, nuestro corazón interno, para poder tomar decisiones sabias, maduras, que glorifiquen a Dios. Y sobre todo, tenemos el ejemplo de Jesús para poder decidir bien. Vale, ahora llegamos al último punto, al cuarto, que es la consecuencia del conflicto. La consecuencia del conflicto. Y leemos desde el 16 hasta el final, el 19. Dice así: y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá, el sur. Y envió luego el rey Roboam a Adoram,
no sé qué manía con poner el nombre acabado en A, de verdad. Envió Roboam a Adorán, un siervo, que tenía cargo de los tributos, de los impuestos, al norte. Pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en un carro huyó a Jerusalén. Y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Qué triste, hermanos. El pueblo se divide en dos partes y una parte se llama Israel y otra parte es Judá, con lo grande que fueron con Salomón, con las victorias que consiguieron saliendo de Egipto, saliendo ahí millones de personas de Egipto. Eso fue impresionante. El pueblo se divide por malas decisiones del líder. Qué tristeza, hermanos. Y en el versículo 16 vemos algo interesante, vemos algo muy importante. Dice, las primeras palabras, dice, y viendo todo Israel que el rey no les había oído. ¿A quién preguntó Roboam? A los ancianos. Pero dice el versículo 16, y viendo todo Israel que el rey no les había oído. O sea, Roboam no solamente no escuchó a los ancianos, no escuchó a todo Israel por escuchar a su grupito de amigos. Muy fuerte lo que está pasando aquí. Y todo Israel se enfurece muy grandemente contra él, porque no solamente no escuchó a los que lideraban, no escuchó a todo el pueblo. Y esto nos pasa a nosotros, ¿verdad? A veces 15 personas te dicen lo mismo, pero tú dices, no, verde. 15 personas te dicen blanco y tú verde. Pero ¿no te das cuenta que te están exhortando, que te están corriendo, que lo estás haciendo mal? No, verde. A mí me gusta el verde. No seamos así, hermanos, de verdad. No podemos actuar de esa manera, como si el mundo no importase. Tenemos aquí una comunión, para eso está la iglesia, para poder edificarnos. Y si 15 personas me están diciendo, deja de hacer esto, por lo menos piénsalo. Todo Israel le dijo al rey lo que tenía que hacer y no lo hizo. Y esto llevó a la ruina al país. Y además no solamente eso, sino que los israelitas le hacen una pregunta retórica muy triste, que sigue siendo el versículo 16, que dice, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Es decir, no solamente estaban enfadados, sino que desheredaron su propia herencia. Estaban diciendo a Dios, no tenemos nada que ver contigo ni con tu pacto. Ya no queremos saber nada de tu pacto, ni tu pacto. No queremos saber nada de David. El pacto vino por David, pues me da igual, no tenemos herencia. Quiero que me desheredes. Muy triste cuando un hijo le dice al padre que no quiere su herencia, algo que le pertenece, que es suyo, le dicen no la quiero. Estaban tan enfurecidos que renegaron de su propia identidad. Ya no quiero ser quien soy. Mirar si la consecuencia trágica de Roboam fue tan grande que casi una nación entera renegó de sus orígenes. Imaginaos que el rey de España decide meterse en una guerra contra Portugal cuando todo el país le está diciendo que no lo haga. Estaríamos enfurecidos. Y el punto es que toda España le dijo al rey, no queremos ser más españoles, no nos identificamos contigo, se acabó. Pero esto es con España, pero con Israel es mucho más grande, porque Israel era el pueblo de Dios, de ahí venía el pacto, la promesa de la vida eterna. Esto fue lo que pasó. Y quiero aplicar, y quiero que me escuchéis, si alguien de aquí no es creyente, a veces damos por hecho que todos los que estamos en la iglesia somos creyentes y no tiene por qué. Pero si alguien de aquí no es creyente, o alguien de aquí es creyente también, pero quiero que este asunto se entienda. Roboam se equivocó, no tomó el consejo de los ancianos, ni de todo el pueblo, se equivocó. Y quiero decir que los errores de la iglesia no son excusa para que dejemos de creer en Dios o para que reneguemos de Dios, como hicieron los israelitas. Los errores de la iglesia, pasados, presentes y futuros, no son excusa para que nosotros le digamos a Dios, no queremos saber nada de ti. Somos pecadores, hermanos, somos pecadores y fallamos muchas veces. Tomamos malas decisiones, pero Jesús sigue siendo bueno. Jesús sigue existiendo, queramos o no queramos, pero Jesús está ahí. Dios está ahí. Él no va a cambiar. Él sigue siendo perfectamente bueno. Nosotros, todos los que estamos aquí,
vamos a fallar. Y yo te puedo hacer daño a ti, y tú le puedes hacer daño a él. Y Moisés, que está en Cádiz, os puede hacer daño, o Jimmy, o cualquier persona, no lo sé. Podemos hacernos daño, porque estamos aquí. Pero eso no es excusa para que reneguemos de Dios. No es excusa para que digamos, Dios, yo no quiero saber nada contigo, no me interesas. Hermanos, somos personas humanas y cometemos errores. ¿Por qué muchas veces no estamos aquí, no estamos anclados aquí en esta palabra? No la estamos, y como no la estamos, nos equivocamos y nos hacemos daño. Pero eso no es ninguna excusa, porque Dios sigue existiendo y sigue siendo perfecto. Y para los creyentes, para la iglesia, lo mismo, la mala decisión del pastor, del que lidera, no es una excusa para que nos dejemos de someter, a menos que sean cosas muy graves. Si yo en Cádiz, Moisés, de repente dice, ya no creo en la Trinidad, ya no, por ahí no puedo pasar. Pero si el color de la silla la escoge de un color y yo prefiero otro, o se gasta 2,50 en vez de 1,75 €, eso no es una excusa para dejar de someterme, con amor, porque es una persona y a lo mejor se ha equivocado, puede que sí, no lo sé. Pero yo no puedo renegar de mi identidad por culpa de una mala decisión de un pecador. Es así la vida cristiana, cometemos errores. Y si nuestros padres, a los que somos aquí hijos, cometen errores contra nosotros o contra la casa, no es una excusa para dejar de someterme. Tengo que seguir amando, tengo que seguir. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto a esa persona como autoridad de mi vida, con sus más y con sus menos. Pero es mi autoridad y me someto con amor y con gozo. Hay puntos que no podemos pasar por alto. Como he dicho antes, si reniega Moisés de Dios, si mi padre dice no vayas a la iglesia, si mi padre me dice no leas la Biblia, yo no me voy a someter a mi padre. No puedo. Si un esposo de aquí le dice a su esposa, deja de orar, te amo, me someto a los demás, pero en esto no lo hago. Entender el punto. No seamos como los de Israel, que dijeron a la primera de cambio, venga, sacamos el sable, cortamos cabeza y cada uno a su tienda y no quiero saber nada de nadie. No es el punto para conseguir la restauración. Esta es la decisión sabia, la decisión correcta que tenemos que tomar, hermanos, hermanas. Creer en el Evangelio y en Cristo a pesar de los errores de las personas. Descansar ahí. Pero Roboam no se había enterado muy bien de qué había pasado. Y ya entramos en la recta final de la predicación, en el final. Roboam no se enteró muy bien de lo que había pasado. Él pensaba que no había pasado nada y decide mandar a un hombre a que cobre impuestos, como si él fuese el rey de toda la nación. Manda a un hombre a que cobre impuestos a Israel. Un pobre hombre que no tiene nada que ver, que estaba ahí, que simplemente cobraba impuestos en Judá. Vete a Israel, a la parte del norte, y cobra un par de impuestos. Este hombre murió apedreado por culpa del rey. En ese momento ya Roboam se dio cuenta de que el reino se había dividido. Ya él no tenía autoridad sobre la parte del norte y volvió al sur y reinó solamente en el sur. Y hermanos, la consecuencia de tomar decisiones sin contar con el consejo de Dios muchas veces pueden llegar a ser trágicas, pero terriblemente trágicas. Podríamos provocar un gran revuelo. Si un marido de aquí, un esposo, toma una decisión gravemente equivocada en su casa, puede ser trágico. Esta persona murió. ¿Por qué? Porque el rey se encaprichó. Por eso, antes de tomar decisiones, hermanos, de verdad, tenemos que aprender a escuchar y a responder con piedad y con amor. Tenemos que entender de que lo que hacemos afecta a los demás. Si entendemos este punto, vamos a vivir de una manera distinta. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, nuestros errores, afectan. Que yo decidiera entrar en una relación con una chica con 16 años, afectó a su familia, a mi familia y a la iglesia. Afecta porque daña, porque hay pecado de por medio, porque hay suciedad, hay cosas que no tienen que pasar. ¿Qué haces con 16 años entrando en una relación? Nadie me dijo nada de eso. ¿Y qué es lo que pasó? Sufrimiento, dolor, lágrimas. Tenemos que orar, tenemos que dejar de pensar que nuestro corazón pecaminoso
tiene la razón, ¿por qué no? Y mucho menos pensar que nuestros amiguitos más jóvenes o que las personas inmaduras, las del trabajo, van a tener más sabiduría que el pastor o que los ancianos. No lo podemos creer, no, porque no es verdad, no es así. Busquemos consejos y los que somos hijos o los que tenemos a alguien bajo nuestra autoridad, tenemos que entender de que tenemos que escuchar y de que, sobre todo, tenemos que escuchar al Señor y a su palabra. Y creo que esta palabra habla de esto, de escuchar y tomar decisiones sabiamente. Conclusión, hermanos. El último versículo, un versículo que hemos pasado por alto, pero que es muy importante en este pasaje. Versículo 15. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado ahí a Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Qué está diciendo? Que la causa era de Dios. O sea, que todo lo que había pasado estaba organizado, orquestado por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso con nuestros pecados, Dios se mueve. Con nuestros pecados, Dios actúa, Dios extiende misericordia y Dios es soberano y lo sabe todo. Esto es lo que significa este pasaje. Nuestro pecado, nuestro error, está controlado por Dios. Y Él nos ha amado tanto que no se cansa de nosotros. Así que el punto al que espero haberos hecho llegar hoy es que tomar decisiones movido por un corazón orgulloso, inmaduro, pedir consejo de una manera inmadura, que está lleno de pecado, temor al hombre, soberbia, altivez, es un error y nos va a llevar a la ruina, a la división, a la guerra, una guerra en el hogar, una guerra en la familia, una guerra en la iglesia, lo cual no es de Dios y que solamente a través de la persona de Cristo podemos tener una actitud que traiga bendición sobre la vida de las personas, a nuestra propia vida y que glorifique a Dios sobre todo. Así que tomemos la decisión correcta en todos los casos, hermanos, y que la gloria sea para el Señor. Oramos.